¿Qué tal? ¿Cómo andan? En la mitad de la semana les damos la bienvenida a una nueva edición de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Bienvenida, Natalia. Gracias, Martín. Empezamos de manera trágica. Sí, con información triste. Se han acumulado femicidios en las últimas horas. 2 mujeres fueron víctimas de femicidio. Precisamente uno de los casos ocurrió en La Valleja y el restante y más reciente en Montevideo, donde esta tarde en Malvin Norte un hombre lanzó desde el 7º piso de un edificio a su pareja, provocándole la muerte, y luego saltó desde esa altura y fue encontrado con vida. Bueno, el caso de La Valleja se constató ayer en Minas, donde una mujer fue asesinada por su expareja, quien además se suicidó. La víctima y el homicida tenían una hija de 8 años que está bajo la custodia de su abuela materna. Según cifras oficiales, hubo 6 femicidios en lo que va del año y según las organizaciones serían entre 2 y 3 casos más, y además hay una situación que genera dudas. Claro, así que hay mucho para hablar lamentablemente de este tema. Tendremos una entrevista, por ejemplo, más adelante, y vamos como siempre por otros asuntos. Repasamos los titulares. El presidente de la República, Yamandu Orsi, se volvió a referir a la investigación contra el exintendente de Soriano, Guillermo Besosi, y a las derivaciones públicas que ha tenido el caso. Cuando hay algo que no les gusta, enseguida se apela a la operación política, dijo. Luego de que el empresario Pablo Carrasco afirmara mediante un escrito presentado ante el juzgado de concurso que los inversores y las inversoras de Conexión Ganadera debieron pagar IRPF de los intereses que obtuvieron, se difundieron mails y un video del exdirector de la misma empresa, el fallecido Gustavo Basso, en los que afirma que su clientela no debía abonar ningún impuesto. La consejera del CODICEN, Elvia Pereira, se refirió a los paros realizados por los sindicatos docentes en los primeros días del año lectivo y dijo que, a su juicio, son medidas legítimas. El Ministerio del Interior relanzó el programa Pelota al Medio a la Esperanza, creado en 2010 y que sufrió, según el actual ministro Carlos Negro, un debilitamiento durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. La Intendencia de Montevideo presentó detalles de las obras de saneamiento que comenzarán a realizarse en los barrios Rincón del Cerro y Casabo Norte, con obras que incluirán casi 10.000 metros de colectores y beneficiarán de manera directa a unas 2.200 personas. La sesión del Congreso argentino que debate el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Javier Milei para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional comenzó con discusiones entre representantes y el presidente de la Cámara por el operativo policial desplegado ante la protesta de personas jubiladas. Israel anunció el inicio de operaciones terrestres específicas en Gaza a fin de crear una zona de amortiguación parcial que bloquea una carretera que conecta de norte a sur el enclave palestino. Pueden ver en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy, por YouTube, y también nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Es la hora de salir del estudio, Martín. Primero, para pedirle a Martín Duarte un adelanto sobre una actividad vinculada a la agenda electoral montevideana. Desde uno de los móviles de hoy, Martín Duarte. Adelante. Martín, Natalia, buenas tardes para todos y todas. El lanzamiento de campaña de Martín Lema como candidato a la Intendencia de Montevideo, aquí en su sede, que se está inaugurando en Boulevard España, y Pablo de María va a contar con la participación de distintos dirigentes del Partido Nacional. Está previsto que sobre 19:20 haga su lanzamiento y la parte oratoria, así que los estaremos convocando en algunos minutos. Desde el Parque Rodó nos vamos hacia la zona de Tres Cruces. Allí está Mariana Abreu para retomar el asunto de Portada. Bienvenida, Mariana. ¿Cómo andás, Martín? El saludo para todos. Como ustedes bien decían, se registraron 2 femicidios las últimas horas, uno en La Valleja, otro en Montevideo, que ocurrió hace unas horas nada más. Y en este contexto, y dado los 6 femicidios que se registran en lo que va del año, vamos a estar conversando en minutos nada más con Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso y especialista en temas de violencia de género. Y otro adelanto, en estos días se recuerda la pandemia a 5 años de su inicio. El senador del Partido Nacional y en aquel momento ministro de Defensa Nacional, Javier García, destacó el camino que definió el anterior gobierno para atender la emergencia, mientras que el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, solicitó la creación de una comisión investigadora sobre la gestión de la pandemia por parte de la anterior administración. Todo lo que ocultó el gobierno
todo lo que no pidió la oposición de aquella época con respecto al evento conspirativo de la élite internacional respecto a la pandemia. Y la decisión fue una decisión que fue icónica y la primera en el mundo, que fue la de ejercer la libertad responsable. Y ahora, desarrollo informativo que nos lleva a uno de los temas de los últimos días, ¿no? La situación en torno al ex intendente de Soriano, Guillermo Besosi, y derivaciones. Porque el presidente Yamandu Orsi dijo que el sistema político no debe caer en el error de señalar que hay una conspiración político-partidaria a nivel de la Fiscalía General de la Nación en la formalización de la investigación contra Besosi precisamente. Cuando hay algo que no me gusta, enseguida apelo a la operación partidaria detrás de él, dijo Orsi al referirse a las críticas que han surgido desde el Partido Nacional y advertir que así se empezó a afectar el sistema democrático en otros países. Orsi participó este miércoles en Mercedes de la inauguración de la 28ª edición de la Expo Activa. Luego de la actividad, el presidente se refirió a la situación de Besosi y rechazó las imputaciones de conspiración que se le atribuyen a la Fiscalía. Lo primero, somos todos inocentes hasta que la justicia emite un veredicto. Acá medio como que se ha instalado en el país que cuando Fiscalía, que es quien encuentra mérito como para que la justicia actúe, cuando Fiscalía emite un fallo, ya como que ahí pasamos a ser culpables. Acá, hasta que la justicia no dice y no dictamina, hasta que el Poder Judicial no dictamina, somos todos inocentes. Eso es lo que quiero precisar, porque ya hemos tenido varias experiencias. Donde se instala que fulanito, menganito, sí, se nos convoca, la justicia nos convoca porque considera que hay mérito para analizar. El fallo es el fallo. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es eso. Todos somos inocentes hasta que no se demuestra lo contrario y no al revés. Eso para empezar. Y lo segundo es que tampoco se puede caer en la otra cara de la moneda que hay una conspiración político-partidaria detrás de cada una de las instituciones. Ojo con eso también, porque así empezaron en otros países. Entonces, no hay que caer ni de un lado ni del otro. Primero, somos todos inocentes. Segundo, hasta que se demuestre lo contrario, por supuesto. Y lo segundo es que cuando hay algo que no me gusta, enseguida apelo a la operación partidaria detrás de. Orsi admitió que seguramente hay legislación que es necesario adecuar, por ejemplo, en el caso del delito de abuso de funciones. Se habla siempre de el abuso de funciones. Tiene que ser castigado el abuso de funciones. El problema es cuando hay nominado, entonces no sabes bien. Capaz que hace falta afinar un poco el detalle y decir, se cae en esto. ¿Qué pasa? Se discute eso de acuerdo a cómo nos va en la feria. Cuando somos gobierno queremos una cosa, cuando somos oposición queremos otra. A ver, yo creo que tenemos que sincerarnos y decir, bueno, hay que ajustar mejor eso. Yo creo que sí, porque por algo nos está pasando lo que nos está pasando. Bueno, cambiamos de tema y vamos a otro que sigue estando en portada, porque el exdirector de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, había afirmado a su clientela que no debía pagar ningún impuesto por sus inversiones. Y eso contradice lo dicho por Basso, fallecido ya hace algunos meses, lo dicho más recientemente ante la justicia concursal por su socio Pablo Carrasco, quien declaró, insisto, ante la justicia que las personas inversoras debieron pagar IRPF. Porque le permite de esa manera no tener que aportar por otro impuesto, porque ya está ese impuesto actuando y no tiene necesidad de aportar por el IRPF, que tal vez es el más conocido de los ahorristas como impuesto que afecta los resultados. Esta declaración, difundida por la cuenta de Twitter Inversores Conexión Ganadera, es de Gustavo Basso, el exdirector de la empresa, ante la consulta de inversores sobre el pago de impuestos por las inversiones. Esto contradice lo planteado por Pablo Carrasco, quien afirmó en un escrito al juzgado de concurso que los inversores de Conexión Ganadera debieron pagar IRPF de los intereses que obtuvieron. Esto fue planteado por Carrasco con el objetivo de bajar el monto de los pasivos. En ese sentido, el exdirector de Conexión Ganadera planteó que deberían haber tributado IRPF y se debería investigar el origen de sus fondos. El escritor recibió la crítica de varios abogados de distintos inversores afectados y uno de ellos incluso adelantó que pedirá a Enrique Rodríguez, fiscal de lavado de activos a cargo de la investigación contra las administraciones de Conexión, que investigue el origen de los fondos con los que la empresa pagó esos intereses.
También en los últimos días se difundieron correos electrónicos en los que Basso le afirmó a distintos clientes que no debían pagar ningún impuesto, ya que las ventas de ganado se tributaban por el IMEVA, el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios, para el que funcionan como agentes de retención los frigoríficos y los exportadores en pie. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que en Uruguay casi la mitad de los nacimientos ocurren por cesárea, lo que se considera un mal indicador en términos sanitarios y además descubre diferencias o asimetrías entre la cobertura de salud a nivel público y a nivel privado. Este dato surgió de la Comisión Nacional Asesora sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, que se reunió en esta jornada en el Ministerio de Salud Pública luego de 6 años, junto a representantes de la sociedad civil, la academia y el Poder Legislativo. Esta comisión va a generar la Agenda 2025-2030 con 4 ejes temáticos. El primero con foco en los ciclos de vida de la mujer, desde el embarazo hasta la menopausia. El segundo sobre sexualidad, incluyendo los derechos de la población LGBTIQ+, y la violencia de género. También la seguridad en los procesos asistenciales, con énfasis en el aumento de las cesáreas. Brioso asegura que hay más cesáreas en el sector privado y en Montevideo, y lejos de ser una mejora en la atención, es un mal indicador sanitario. El parto siempre es mejor que la cesárea. La cesárea es una opción terapéutica formidable siempre que esté indicada. La cesárea innecesaria es una deshumanización de los cuidados. Creemos que hay que promover mucho la profesión autónoma de la obstetra partera, que es la que está capacitada para llevar adelante la atención del parto, en conjunto con el ginecólogo y el equipo multidisciplinario, pero la partera tiene un rol fundamental. También asegurar la prevención del dolor en el parto, ¿no? El parirás con dolor, que dice la Biblia, es una cosa un poquito vieja y hoy no hay que tener todos los mecanismos. Brioso sostuvo que es fundamental trabajar en un cuarto eje que engloba lo relativo a la reproducción, desde la interrupción voluntaria del embarazo hasta la fertilización asistida. Asegura que no se pedirá ninguna modificación legislativa a la Ley 18.987 sobre la interrupción voluntaria del embarazo o ley de aborto. Sin embargo, hay cambios que se pueden revisar en lo que tiene que ver con la reglamentación y la normativa vigente de la aplicación de la ley, que creemos que es básico tratar de evaluar, ya que esta ley ya tiene 13 años de implementación y ha cambiado grandemente muchos de los aspectos, primero de nuestra población, somos un país de inmigrantes, y también del control sanitario, ¿verdad? Por ejemplo, el screening que se hace hoy de manera universal a las 12 semanas, a veces arroja que hay malformaciones y parece ilógico que eso no se contemple dentro del marco de la ley de IVE, si es que la pareja entiende que lo mejor es la interrupción del embarazo. El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, dijo que es un error y un paso atrás en la defensa de la vida la decisión de parte del sistema político de reinstalar el debate sobre la legalización de la eutanasia. Sturla consideró incluso que Uruguay tiene una muy buena ley en términos de cuidados paliativos y que debería hacerse pedagogía ante la sociedad para que la gente conozca sus bondades justamente. La posición de la Iglesia es clara desde siempre. Nosotros defendemos el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por supuesto, nos parece un error, pero además, más allá de lo que se vote o no se vote, hay un tema pedagógico a la sociedad uruguaya, que es una sociedad que tiene dificultades con la atención a las personas que están en situaciones más problemáticas y que ha salido una ley de cuidados paliativos que es muy buena y que lo que habría que tratar de tener la energía es para consolidar que esa ley realmente se aplique y que de ese modo ayude a un tránsito digamos pacífico, sin dolores, acompañado y con cariño de las personas que están en una situación de muerte. Y la ley aparte tiene una serie de puntos que son problemáticos y que aquellos que son más especialistas los han señalado, y entonces es como un paso atrás en la defensa de la vida, que es el derecho humano fundamental. Presenta Antel, con su plan Fibra Entretenimiento Estándar que incluye Disney+. Seguimos hablando de salud, vamos al contacto con Diego Martini porque hay reclamos o propuestas sobre los tratamientos de reproducción asistida. Diego, contanos. Sí,
Sí, así es, compañeros, buenas tardes para todas y todos. Bajo el lema ningún hijo tiene precio, pacientes y expacientes de infertilidad reclaman que se apliquen los copagos ceros. Esto es parte del proceso que financia el Fondo Nacional de Recursos, algo que hoy no sucede, por lo que hay que tener los recursos para poder acceder a los distintos tratamientos. Y vamos a hablar de esto con Belén Piñeirúa e Inés Hernández, que son expacientes ambas. Bueno, ¿por qué se hace este reclamo y cómo tomaron también lo que fueron algunos planteos que hicieron desde el Ministerio de Salud Pública? Bueno, buenas tardes y gracias por la difusión y por el apoyo. Bueno, nosotros en realidad estamos pidiendo un copago cero, en principio porque la esterilidad como enfermedad, la esterilidad es definida por la Organización Mundial de la Salud como la enfermedad del aparato reproductor y es la única prestación del Fondo Nacional de Recursos que tiene copagos. Esto se hizo porque en aquel 2013, cuando surge la ley 19.167 de reproducción humana asistida, se pensó en que iban a venir 1.800 solicitudes al año para esta prestación. Entonces el decreto reglamentario del 2015 pone copagos, pero la ley no. La ley habla de un subsidio total o parcial y el decreto decide que sea de forma parcial con copagos, justamente por este motivo. Al día de hoy tenemos 600 solicitudes al año, o sea, estamos lejísimos de lo que ellos en aquel momento pensaban y además tenemos un 40% de las pacientes que con carpeta presentada y aprobada no pueden comenzar los tratamientos porque no pueden pagar estos copagos, que son poco equitativos, muy altos y además que no es un copago solo, sino que es un copago y, por ejemplo, una transferencia en diferido implica otro copago. Cada intento es un copago muy grande y a veces estos procedimientos no son garantía y a veces no alcanza con hacer un solo tratamiento, necesitamos como seguir adelante y para tener nuestros hijos hacer más de un intento. Hoy, por ejemplo, hablaba con una paciente que hizo 3 intentos de reproducción y me decía, embarazada de 21 semanas, mi hijo me costó $35.000. ¿Cómo es el proceso, cómo ha sido el proceso que señalaba Belén y si han tenido contacto en algún momento en estos años con autoridades? No, estamos pidiendo ahora en realidad una reunión con el Ministerio de Salud Pública. Belén tuvo el año pasado algunos contactos porque estuvieron con ese tema, pero bueno, nosotros estamos pidiendo ahora que el Ministerio de Salud Pública pueda tener una reunión con nosotros para escucharnos también, como para poder explicar también desde la parte emocional y de todo lo que implica y de toda la gente que hay atrás de todo esto, que en realidad no son pocas, lo único que no se muestra quizás mucho el tema porque es un tema como bastante tabú, pero nosotras que tenemos contacto con muchas personas que pasan por estos temas, lo vemos como así, además de que lo vivimos en carne propia, lo vemos en muchas chicas que nos contactan desesperada por el tema económico, además de todo lo emocional que implica todo esto. ¿Cómo es el proceso cuando se da esta situación de infertilidad y se evalúa esta posibilidad? ¿Cómo es el proceso? Sí, el proceso de a dónde uno tiene que ir, cuáles son las opciones que hay de copago. Bueno, sí. Bueno, ahí para nosotros la ley de reproducción humana asistida habla de las dos técnicas, baja complejidad y alta complejidad. Baja complejidad es lo que es una inseminación artificial, eso es a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, o sea, FONASA. A través de FONASA, de nuestros puntualistas o ACE, en caso de ACE, y lo de alta complejidad es a través del Fondo Nacional de Recursos y eso es la petición que nosotros estamos haciendo, porque es acá donde la equidad no está disponible para todas las pacientes, donde los copagos son, dependiendo de los ingresos nominales de las parejas, se presenta una carpeta, hay 3 clínicas habilitadas en nuestro país por el Ministerio de Salud Pública para lo que son las técnicas de alta complejidad, cualquiera de esas 3 clínicas, la paciente puede elegir clínica y médico. Esto es muy importante poder decirlo porque no siempre tenemos esta información. No tenemos que ir a la clínica que tiene convenio nuestra mutualista. Podemos elegir médico y clínica y eso es muy importante. Se presenta una carpeta al Fondo Nacional de Recursos que es evaluada en un ateneo médico que demora aproximadamente de 6 a 8 semanas. Luego de esas 6 a 8 semanas se pide un examen toxicológico que es un examen de orina, de marihuana, cocaína y nicotina de la mujer o de la pareja y los ingresos nominales de la mujer o de la pareja del año anterior. O sea que esta prestación en realidad es dependiendo de cuánto ganás, vas a pagar. Brevemente, ¿cuándo esperan ser recibidos por autoridades? Bueno, estamos pidiendo ya la reunión, estuvimos hablando con Brioso en el día de ayer, nos dijo que bueno, que sí, que por supuesto que nos recibía, ayer justo él hizo algunas declaraciones de la posibilidad de disminuir los copagos y nosotros en realidad le dijimos no queremos disminuirlos,
disminuirlos, queremos copago cero, porque si nosotros, ejemplo, disminuimos el copago del 25%, que es la primera franja que copaga, y que copaga 80.000 pesos y tenemos que copagar 60, sigue siendo inaccesible. Sigue siendo algo a lo que los pacientes no acceden y por eso necesitamos el copago cero para que esto realmente sea igualdad y equidad para todas. Les agradecemos a las dos por estos minutos, así que volvemos a estudios, compañeros. Con su plan Fibra Entretenimiento Estándar que incluye Disney+. Gracias, Diego y resto del equipo. Ahora seguimos en asuntos vinculados al sistema de salud, pero por un tema bien diferente, porque está por comenzar la asamblea de socias y socios capitalizadores del CASMU, y en este contexto, horas antes, habló Domingo Beltramelli, que es referente de la agrupación El CASMU que queremos, y dijo que la asamblea de esta noche es una instancia clave porque se da a poco de las elecciones que se van a desarrollar en el marco de la intervención que continúa en esa prestadora de salud. Ahí está. Beltramelli dijo justamente que gracias a esa intervención se permitió conocer muchas cosas que la corriente mayoritaria del Consejo Directivo trató de ocultar. Esta asamblea es especial porque es la que se desarrolla antes de las elecciones, que son en septiembre de este año, para el cambio de autoridades. Entonces, el orden del día no es solo la presentación del balance y la memoria anual, sino también que se elige la comisión electoral para esas elecciones y se fijan los sueldos para la comisión directiva y la comisión fiscal. Nosotros lo que consideramos es que la intervención, de alguna manera, la intervención que estuvo ya desde el gobierno anterior, de alguna manera nosotros pudimos enterarnos de muchas cosas que no las sabíamos, porque si no hubiera estado la intervención, nosotros no nos hubiéramos enterado. Y habían, de alguna manera, algunos procesos que estaban alterados de forma significativa, a tal punto que uno de los gerentes, junto con otro funcionario de alto rango, tenían una empresa que le vendían servicio al CASMU, lo cual está prohibido por estatutos en el CASMU. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo. En el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelantamos nuestro capítulo internacional a cuenta de más para hablar de lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, concretamente con esta nueva marcha de jubilados que había generado muchísima expectativa, teniendo en cuenta la violencia que tuvo la marcha del miércoles pasado, que generó una cantidad que superó el centenar de detenidos, más de 50 heridos, uno de ellos grave, el fotoperiodista Pablo Grillo. Dicho sea de paso, hablemos de la salud de Grillo, que ha mejorado por lo menos levemente, a pesar de que su situación sigue siendo bastante crítica. Los familiares han dicho que ha tenido alguna recuperación que alienta la esperanza de que este joven fotoperiodista pueda recuperarse en algún momento. Pero hoy la marcha tenía características muy especiales porque se montó un operativo realmente importante por parte del Ministerio de Seguridad que dirige la cuestionada, Patricia Bullrich. Allí estamos viendo algunas imágenes de la disposición que se tuvo hoy de las barreras de contención de la gente que iba a llegar, organizaciones sociales, organizaciones sindicales que acompañaban la marcha de jubilados, que tuvo poca presencia de hinchadas de fútbol en esta oportunidad. Eso aparentemente evitó que se generara un enfrentamiento frontal con las fuerzas del orden, más allá de que existieron algunos episodios puntuales donde hubo infiltrados que fueron reprimidos por los propios manifestantes, amenazas por parte de las fuerzas de seguridad, como la página del Destape Web, que denunció que un policía que participaba del operativo amenazó a sus periodistas haciendo la seña de que les iba a disparar simplemente con la mano, pero como una forma de amedrentamiento. De todas maneras, para esta oportunidad, el ministerio que dirige Patricia Bullrich preparó un esquema muy severo que controlaba la salida de las personas de las estaciones de tren en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, gente que llegaba desde el conurbano bonaerense, a quienes le pedían la documentación dependiendo de la ropa que llevaran, ni que hablar si llevaban camisetas de fútbol, pero también si tenían el
cutis trigueño, si eran morochos, si era gente de color extraño, como decía Rubén Blades en aquella canción, entonces ahí eran detenidos por la policía y eran investigados en su identidad y en lo que iban a hacer en la capital federal. Según los organizadores, una especie de estado de sitio. Y como si esto no fuera poco, desde temprano, en muchas estaciones de trenes, y no solamente de la capital, se podía escuchar esto que vamos a ver, que era una advertencia de lo que les podría pasar si iban a la marcha y participaban en actos violentos, asegurando que iba a haber represión. Lo vemos. Protesta no es violencia. La policía va a reprimir todo atentado contra la República. Protesta no es violencia. La policía va a reprimir todo atentado contra la República. Protesta no es violencia. La policía va a reprimir. Bien, allí teníamos lo que estaba pasando en las estaciones de trenes, por ejemplo. Adentro del Congreso, que estaba, como vimos, vallado, también la Casa Rosada estaba vallada especialmente a pedido de Milei, al que le generaba mucha preocupación que la masa de manifestantes, como pasó el miércoles pasado, llegara hasta la Plaza de Mayo. Decidió finalmente, en medio de una tensión que era más grande que la que había afuera, con insultos, con ataques de todo tipo de orden político y verbal, naturalmente, aprobó el decreto de necesidad y urgencia que había planteado el presidente Milei para pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional y hacer frente a sus obligaciones. Un préstamo a ciegas, como dice la oposición, que finalmente fue aprobado por 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. Por lo tanto, este decreto ahora queda afirmado por el Congreso que debía hacerlo para que no fuera una situación que incluso podía llegar a los estrados judiciales. Hay que decir también que hoy hubo un seguimiento especial por parte de la Justicia Federal a pedido de distintos organismos de derechos humanos y de la propia ONU para que no hubiera excesos policiales, y eso seguramente fue otro elemento que contribuyó a que hoy, por lo menos, y hasta ahora, porque todavía hay miles de personas en las calles del entorno del Congreso, que no se llegara a una situación de extrema violencia como la que vivimos el miércoles pasado. En algunos minutos vamos a estar volviendo con otros temas, pero vamos a seguir monitoreando cuál es la situación con esta nueva marcha de jubilados en la República Argentina. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, volvemos al panorama nacional. La consejera del CODICEN de la ANEP, Elvia Pereira, se refirió a los paros realizados por los sindicatos docentes en estos primeros días del año lectivo. Elvia Pereira, que proviene del movimiento sindical, por otra parte, dijo que a su entender son medidas legítimas y que si se quiere evitarlas a futuro se debe llegar a acuerdos a través del diálogo. Son medidas legítimas, el paro de actividades indudablemente no es lo mejor, el paro de actividades no es lo mejor en cuanto a ser definido como primera medida. Eso quiero dejarlo claro. Efectivamente, tiene que mediar un diálogo, sea el tiempo necesario que sea para revertir situaciones que las organizaciones sociales quieren expresarse y tienen distintos mecanismos. Y bueno, el paro es una de ellas y es una medida legítima. Nosotros, desde el momento que asumamos, tenemos la convicción de que algunas cuestiones se pueden revertir en base al diálogo. Pereira se refirió también al proyecto de ley presentado por el senador Pedro Bordaberry, que propone extender los días de clases en todos los niveles. Hay un tema de ausentismo, hay un tema de inasistencia que a nosotros nos preocupa y mucho. No basta solo con poner cuántos días de clase, que en primaria este año fueron 183 días lectivos. Por lo cual no basta solamente con extender el tiempo de días de clase, sino que ver efectivamente cuál es la calidad de lo que le ofrecemos a esos estudiantes. Y bueno, cuando llegue el proyecto, sé que llega, lo estudiaremos, tomaremos posición. Ahora retomamos el asunto de portada. 2 mujeres fueron víctimas de femicidio en las últimas horas. Uno de los casos ocurrió en La Valleja y el restante en Montevideo.
La situación más reciente ocurrió esta tarde en la capital, en el barrio Malvin Norte, donde un hombre lanzó desde el 7º piso de un edificio a su pareja, quien falleció. Posteriormente, el agresor saltó desde la misma altura, provocándose diversas heridas, y al momento de la llegada de la policía permanecía con vida. Ayer una mujer de 40 años fue asesinada en La Valleja por su expareja, un hombre que se suicidó tras cometer el asesinato. Ocurrió en el barrio Estación de Minas. El femicida había sido policía y fue destituido tras un delito de violencia doméstica agravada cometido hace 13 años contra otra mujer. La víctima y el homicida tenían una hija de 8 años que está bajo la custodia de su abuela materna por decisión judicial. La unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía le está prestando asistencia tanto a la niña como a una tía que es hermana de la mujer asesinada. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Seguimos en tema con Mariana Abreu, que está en la zona de Tres Cruces, con invitada. Adelante, Mariana. Sí, a raíz de estos 2 femicidios que se registraron en las últimas horas, y hay unos 6 en lo que va del año, según cuenta el Ministerio del Interior, estamos junto a Andrea Tuana, quien es directora de la ONG El Paso y también especialista en estos temas de violencia de género, y a quien le vamos a preguntar, y gracias por recibirnos, Andrea, ¿qué lectura haces de estos hechos y cómo estamos en relación a la violencia de género en nuestro país? Bueno, yo creo que estamos en un momento en Uruguay que es necesario dar un cambio, un salto cualitativo. Si bien se ha avanzado mucho en las últimas décadas, sí es necesario que empecemos a trabajar en la transformación, ¿no? en lo que es el sistema de producción de la violencia. Es tremendo, es frustrante y genera mucho dolor y mucha impotencia ver cómo se siguen sucediendo estas situaciones que las podemos prevenir. Muchas veces nos preguntamos si hubieron denuncias previas. Hay un trabajo que hay que mejorar y que hay que hacer un cambio profundo, que es la atención cuando el caso ya está presentado. Ahí hay que mejorar mucho y por eso decimos que es necesario implementar la ley 19.580, es necesario mejorar la respuesta en todo el sistema de justicia, tanto para la persecución del delito y para bajar los niveles de impunidad como para la protección. Pero también hoy, bueno, que estamos en un nuevo gobierno que se está instalando, creo que es un momento muy importante para poder empezar a trabajar en la prevención. En este sentido, las nuevas autoridades anunciaron algunas medidas en relación a la violencia de género, fortalecer lo que es el monitoreo de las tobilleras y también a la atención a quienes van a denunciar estos hechos. ¿Qué te parecen estas acciones? Bueno, el dispositivo tobilleras ha dado muy buenos resultados, ha aumentado la seguridad para las mujeres, o sea que ese dispositivo se fortalezca, está muy bien. Lo que sí nos parece es que tenemos que trabajar en seguir capacitando. La capacitación de todo funcionario que tiene que atender una situación de violencia es clave. Hoy la universidad lamentablemente no está formando, por lo menos en sus carreras de grado, en forma obligatoria, a los profesionales que luego salen a atender, y eso es un problema porque no basta con tener un título para poder atender una situación de violencia. Hay que saber, hay que especializarse, hay que conocer. Lo mismo cuando estamos hablando de funcionarios públicos, sean policías, sean médicos, los que sean, que están atendiendo permanentemente, necesitan tener una capacitación para poder valorar el riesgo, para saber cuáles son los pasos a seguir y para poder hacer buenos informes también para colaborar en el acceso a la justicia. En relación a estos casos, llama la atención que en las dos situaciones el victimario, en un caso se suicidó, en el otro hubo intento de suicidio, ¿o es algo que sucede habitualmente o por lo menos es común? Yo creo que también es necesario profundizar en la investigación. Lo que vemos, datos más bien de casuística, es que en muchos casos los victimarios se suicidan, otros no. Pero creo que necesitamos hacer investigaciones para poder sacar algunas conclusiones al respecto. Pero bueno, es una realidad, ¿no?, que muchos de los victimarios terminan suicidándose. ¿Qué impresión o qué lectura primaria tenés sobre este fenómeno? Bueno, yo creo que muchos victimarios no soportan la culpa que les genera ese acto que cometieron.
Insisto que también hay distintos tipos de violentos y hay distintos tipos de feminicidas, ¿no? Están aquellos que no tienen ningún arrepentimiento y luego están aquellos que, bueno, quedan como muy cargados con esa culpa de haber realizado un acto tan aberrante. Que el fin último de ese acto tan aberrante es, bueno, como no sos mía, no vas a ser de nadie, ¿no? Esta idea de la propiedad privada. Y bueno, eso lleva a muchas personas, más otras cuestiones que también hay que analizar, que tienen que ver con las cuestiones psicológicas, psiquiátricas, que hacen que una persona termine ejecutando en determinado momento un hecho de estas características. No todos los violentos, no nos olvidemos que en Uruguay tenemos alrededor de 35.000 denuncias por violencia. Obviamente no todas las situaciones terminan en femicidios. Y tampoco en femicidios con posterior suicidio. Entonces, por eso decíamos, ¿no? También tenemos que estudiar otros componentes que forman parte de, bueno, que esa persona llegue a estos niveles de violencia tan letales y terribles. Muchas gracias. Las palabras de Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso. Empezamos con la agenda parlamentaria, porque el Partido Identidad Soberana solicitó formalmente la creación de una comisión investigadora que se centre justamente en lo actuado por el gobierno anterior en torno a la pandemia de COVID-19 y deberá elevarse a continuación un informe a la Cámara de Representantes para que sea evaluada justamente la conformación o no. El Partido Nacional adelantó que considera que no hay argumentos sólidos para crearla y el Frente Amplio anunció que buscará asesoramiento jurídico y científico antes de tomar una decisión. En nuestro país, a partir de la pandemia, a partir de la inoculación, el aumento de la cantidad de muertes fue de un 28%. 15.214 muertos, por encima del promedio bianual a partir del momento que se inocula una sustancia que el Ministerio de Salud Pública no sabía qué tenía, pese a que tiene la obligación jurídica por la Ley 9022, su Carta Orgánica, de saber lo que se le inocula al pueblo uruguayo. ¿Entiende que esta comisión puede prosperar? Porque el Partido Nacional ya dijo que no hay argumentos sólidos. ¿Y va a investigar al propio presidente? No, al Partido Nacional le gusta no investigar. Por algo tenía a Gabriela Fossati, que confesó que de fiscal se pasó a abogada defensor del presidente. Ya sabíamos, el tema es el Frente Amplio. El Parlamento es el bazar turco de Estambul. Aquí funciona tanto me das, tanto te doy. Y ellos tienen el presupuesto por delante. Tienen el cogobierno por delante, tienen que gobernar juntos. Por algo tienen 40 puestos. Y entonces se van a enfrascar al inicio para investigar cosas que benefician al pueblo, pero los perjudican políticamente a ellos. Aquí, en este recinto, que todos hablan de la democracia, es un bazar turco. Y la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras lanzó una campaña para financiar la asistencia que brinda a poblaciones afectadas por crisis y por conflictos a nivel mundial. Y habló desde la perspectiva de la organización su directora para América Latina o América del Sur, en realidad de habla hispana, que dijo, por un lado, lo que está significando para Médicos Sin Fronteras la reanudación de los ataques de Israel contra la Franja de Gaza, y por otro dijo que en nuestra región, o en las Américas más precisamente, la migración constituye una prioridad. De estigmatización de las personas migrantes, y eso hace que muchos grupos de extorsiones o grupos criminales se aprovechen de estos fenómenos para ahondar más las necesidades que tienen estas personas. Son personas que están siendo víctimas de extorsiones, víctimas de robos, víctimas de tortura, víctimas de violencia sexual, ¿no? En el 2024, Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, en México, atendió a más de 600 personas sobrevivientes de violencia sexual, ¿no? La violencia sexual para Médicos Sin Fronteras es una emergencia médica que hoy ninguna organización, ninguna autoridad de salud lo está viendo como tal, ¿no? Entonces, lo que siempre hacemos el llamado a los estados, a los gobiernos, es de que tengamos rutas migratorias legales y seguras para la población. Con respecto a Gaza, Nancy Guerrero dijo que la organización pide tanto la habilitación del ingreso de insumos médicos como la posibilidad de que las personas que requieran asistencia fuera de ese territorio puedan salir y volver con garantías. Estamos horrorizados con los últimos ataques de esta semana.
En solo 3 de los puntos de atención que tenemos en Médicos Sin Fronteras en la franja recibimos 75 personas fallecidas y cientos de heridos, ¿no? Están rompiendo el cese al fuego, que veníamos ya casi de 2 meses en el que la población palestina estaba tratando, ¿no? O sea, como de empezar a organizar un tanto sus vidas, pero todas las estructuras de salud están destruidas. Ahora cambiamos de asunto porque se realizó el relanzamiento del programa Pelota al Medio a la Esperanza con la presencia del ministro del Interior, Carlos Negro, y de distintas organizaciones que forman parte de la comisión asesora que hay en torno a este proyecto. Su director será Agustín Iparraguirre, quien destacó que se volverá al cupo que tenía el programa de 4.500 niños y niñas de contextos vulnerables, luego de que bajara a 1.500 durante el anterior gobierno. El programa Pelota al Medio nace en el año 2010. Nosotros empezamos en el periodo 2010 hasta el 2019, en el momento con el ministro Eduardo Bonomi. Bueno, estuvimos 5 años con la cambio de administración y ahora vamos a retomar con lo que dejamos en el 2019, que son 4.500 niños en escuelas públicas, todas las semanas trabajando por la convivencia y bueno, y con organizaciones sociales como todas las que han venido hoy para fortalecer el trabajo nuestro. No es una actividad deportiva, no es un programa deportivo, en realidad es un programa de convivencia y es una estrategia de prevención de violencia en jóvenes. Lo que se utilizaba el deporte, porque el deporte es un llamador natural para los chiquilines, el fútbol, el básquetbol, distintas acciones, talleres de convivencia, recreación, bueno, teníamos todo lo que podíamos hacer a los chiquilines entusiasmar para traerlos a lugares sanos y cuidados. Lo que estamos haciendo ahora es un relevamiento barrio por barrio de las escuelas. Nosotros este año lo que vamos a fortalecer mucho más la relación con la ANEP y CODICEN para trabajar en conjunto con las áreas de prevención de violencia del Ministerio, con la Policía Nacional, para nosotros identificar las necesidades más importantes para nosotros poder ir al lugar exactamente, no ir a un lugar donde quizás no se necesita tanto, sino apoyar a esos chiquilines que necesitan un apoyo del Estado. Bien, diario de campaña hacia las elecciones municipales porque es el lanzamiento en este momento de la candidatura de Martín Lema, de la campaña de Martín Lema, candidato del Partido Nacional. Martín Duarte en la zona del Parque Rodó. Que van a parar en la ruleta un casino. Así es, Natalia, comenzó hace algunos minutos lo que es la parte oratoria de este lanzamiento de campaña que tiene como idea fuerza, como verán ustedes en pantalla, el concepto ya está. Hubo una presentación de lo que es el jingle, una especie de documental que recoge distintos videos de situaciones que está denunciando el Partido Nacional con respecto a lo que es la administración de Montevideo. En el discurso manifiesta que hay una gran ausencia del gobierno departamental y que el Partido Nacional se revela contra esta situación, decimos ya está, ante la pérdida de derechos y calidad de vida. Los dejamos, si les parece, con parte de la oratoria que está brindando el candidato a la Intendencia, Martín Lema. Ganas de pagar los impuestos, ganas de generar las contribuciones, ya está con la burocracia permanente. Cuando decimos ya está, José, que le agradezco que haya aceptado presentarme, tiene 19 años. Y acá que hay una gran juventud, hay gente de 20, de 30, 40, prácticamente en la vida no vieron a Montevideo con otra gestión que no sea la que tenemos hoy, que es más de lo mismo. No conocen otra forma de hacer las cosas, que las hay. Porque en el momento que vemos este documental y lo tomamos como normal, como válido, nos entregamos. Y hoy lo que se está transmitiendo, porque no se conoce otra forma de gestionar que puede ser mucho mejor, es la resignación. Y tenemos que cambiar la resignación por ilusión. Ilusión fundada, con una dirección clara, con un camino claro. Pero toda esta etapa tiene una buena noticia, una gran noticia. Podemos salir de esto. Podemos salir de esto. Yo estos días estuve conversando con varios amigos y siempre está la pregunta ante este desafío: ¿cuál es tu mayor sueño en la actividad política de ocupar lugares de transformación? Mi mayor sueño
es ser intendente de Montevideo. Y siento dos cosas, una sin vanidad y con mayor sentido de la responsabilidad, y es que se va a dar la oportunidad. Y lo segundo, estoy absolutamente convencido que podemos transformar, modernizar y dar vuelta a Montevideo para recuperar el orgullo de todos los montevideanos y de nuestra capital. Volvemos al pulso internacional para hablar de otros temas. La crisis en Oriente Medio se agrava luego de que hoy volvieran a recrudecer los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza, que han dejado por lo menos 20 muertos, que se suman a los de más de 400 en la jornada anterior. Entre ellos, un funcionario extranjero de Naciones Unidas, 5 heridos en un local del organismo que fue impactado por uno de los ataques de Israel, a pesar de que el ejército de Israel dijo que está investigando las circunstancias en que se dio este episodio. De todas maneras, Hamás volvió a denunciar a Israel por romper la tregua a partir de estos ataques, mientras que los familiares de los rehenes que aún permanecen en la Franja de Gaza y otros grupos opositores al primer ministro Benjamín Netanyahu volvieron a manifestarse en Jerusalén, llegaron hasta la casa del propio primer ministro para protestar por este recrudecimiento de la guerra y por lo que entienden es el abandono de sus familiares en la Franja de Gaza. Los ataques de Israel contra la Franja de Gaza volvieron a recrudecer en esta jornada, con bombardeos que mataron al menos a 20 personas, incluido un trabajador de la ONU, mientras que el Estado Mayor del Ejército israelí niega haber apuntado contra un edificio de esa organización. Mientras tanto, crece el temor a que no se reanude la tregua en el enclave, cuya primera fase había comenzado el 19 de enero, luego que el ejército israelí ordenara nuevas evacuaciones descritas por la ONU como desplazamiento forzado de zonas del norte y el sur del asediado territorio, y que las fuerzas de defensa de Israel anunciaran operaciones terrestres específicas en el centro y sur de la franja para crear una zona de amortiguación parcial entre el norte y el sur del enclave. Hamás, por su parte, aseguró en un comunicado que las operaciones terrestres que Israel inició este miércoles son una nueva y peligrosa violación del acuerdo de alto al fuego y denunció la incursión israelí en el corredor Netzarim, un área militar y puesto de control al sur de la ciudad de Gaza, del que Israel se había retirado el pasado 9 de febrero como uno de los requisitos de la primera fase del acuerdo de alto al fuego. Mientras tanto, crece el rechazo de miles de israelíes hacia el primer ministro Benjamín Netanyahu por su decisión de despedir al jefe de los servicios secretos, el Shin Bet Ronen Bar, por su responsabilidad en los ataques del 7 de octubre y exigieron el retorno de los rehenes que permanecen en Gaza en una protesta que marchó hasta la vivienda del jefe de gobierno en Jerusalén. Y ahora un nuevo capítulo del enfrentamiento entre algunas redes sociales y el Supremo Tribunal Federal de Brasil, más concretamente la red X que dirige el millonario Elon Musk, hoy funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Esto tiene que ver porque el medio digital brasileño Metrópolis dijo que se están estudiando una serie de sanciones, no solamente para el juez Alexandre de Moraes, sino también para otros jueces del Supremo Tribunal Federal. Sin embargo, la justicia brasileña dijo que no va a dar marcha atrás con las sanciones que le ha impuesto a la red social X en función justamente de lo que entienden ha sido un vehículo de la difusión de noticias falsas, de discurso de odio y también de desprestigio del sistema electrónico de voto brasileño. Según el medio digital brasileño, los sancionados perderían sus visados a Estados Unidos, así como se les impediría hacer negocios en el territorio y con ciudadanos estadounidenses, mientras que el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sería el primero en sufrir las restricciones y en un plazo de 120 días, el Departamento de Estado analizaría si algunos de los jueces auxiliares, delegados de la Policía Federal y hasta el Procurador General Paulo Gonet, optan por cambiar su postura en relación con el bloqueo de cuentas en las redes sociales como X. A pesar de las expectativas de la Casa Blanca de un retroceso en la Corte Suprema, los jueces del Supremo Tribunal a los que entrevistó Metrópolis aseguraron que las posibles sanciones de ninguna manera cambiarán el curso de las acciones de la justicia brasileña y argumentaron que el bloqueo de los perfiles fue una medida necesaria porque se habían excedido los límites de la libertad de expresión. Y la Casa Blanca, en cambio, lo percibe como una violación de los derechos humanos, una violación a la jurisdicción estadounidense y un abuso de procedimiento
para favorecerse a sí misma o a un grupo político, luego de que en los últimos años Guimarães tomara varias medidas contra perfiles de redes sociales y ordenara la suspensión de cuentas objeto de investigaciones sobre la desinformación, el discurso de odio y los ataques infundados a la fiabilidad del sistema electrónico de voto. Según el medio, las sanciones contra las autoridades brasileñas podrían haber sido impulsadas por Elon Musk, dueño de la red social X y actual jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, quien tiene una historia de larga data de tensiones con la justicia brasileña. La Intendencia presentó los detalles de las obras de saneamiento que en breve van a comenzar a realizarse en los barrios Rincón del Cerro y Casabó Norte. Y la actividad se desarrolló en una cooperativa de viviendas, la cooperativa Covinfu, que está justamente ubicada en esa zona. Las obras incluirán casi 10.000 metros de colectores y beneficiarán de manera directa a unas 2.200 personas. Las obras que anunciará la Intendencia de Montevideo para Casabó y Rincón del Cerro se enmarcan dentro del Plan de Saneamiento Urbano Etapa 6, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo por un total de $11.600.000. La comuna adelantó en un comunicado que el proyecto implica la extensión de la red de saneamiento en la zona delimitada por Camino Sanfuentes, Camino Civils, Camino Burdeos, Cañada Tala y Calle Adolfo Pastor, incrementando la cobertura del servicio de saneamiento. Está prevista la construcción de 9.175 metros de colectores cloacales, 695 conexiones a la red de saneamiento con cámaras, 920 metros de canalizaciones de drenaje pluvial y el acondicionamiento de 1.520 metros de la Cañada Tala. Serán beneficiadas 2.250 personas de manera directa al quedar sus hogares conectados a la red, contribuyendo los trabajos a disminuir el riesgo de inundaciones en las zonas y a mejorar la calidad ambiental de la ciudad en general. Antes de la despedida, repasamos el pronóstico del tiempo de Inumet extendido a las próximas 48 horas. Sí, vamos a comenzar repasando los datos de mañana, jueves 20 de marzo. Mañana estará algo nuboso y nuboso, claro y algo nuboso en la tarde. La temperatura máxima será de 29 grados y la mínima de 16. No se pronostican lluvias tampoco para el próximo viernes. Escuchen, por la mañana Inumet prevé cielo algo nuboso y por la tarde y la noche simplemente nuboso. Temperaturas extremas pronosticadas para ese día en ascenso, ¿no? Mínima 17 grados y máxima llegando a 30. Esperemos que no nos agarre otra lluvia sorpresa mañana también, ¿no? Es cierto. Estas que no se pueden prever. Vienen sorprendiendo las lluvias, Exacto. Eso es verdad en las últimas horas. Bien, bueno, nosotros nos vamos, pero ya los dejamos con Lado B y luego en síntesis. Sí, claro, una propuesta que el servicio informativo MBD Noticias aquí en TV Ciudad ha puesto al aire esta semana que permite justamente en poquitos minutos repasar lo principal de la agenda del día a continuación de cada edición de Lado B y antes de Mira Montevideo. Exacto, un informativo sintético. Eso mismo. El reencuentro con las noticias, además de en síntesis, será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Muchas gracias por estar, que pasen bien. Que pasen bien.